Señoras, señores, bienvenidos al canal Al24 News. El Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que la ocupación israelí cometió 4 masacres contra familias en la Franja de Gaza, en las que palestinos murieron. De ellos, 31 palestinos cayeron en mártires y 56 resultaron heridos en las últimas 24 horas. En un comunicado emitido este viernes, el Ministerio de Salud reveló que el número de víctimas de la continua agresión sionista contra la Franja de Gaza se ha elevado a 35.300 mártires y 79.261 heridos desde el pasado 7 de octubre. La Defensa Civil de la Franja de Gaza ha declarado que sus equipos se enfrentan a grandes dificultades para llegar a las zonas residenciales que desde hace días son blanco de bombardeos, destrucción e incendios por parte del ejército de ocupación sionista. En un comunicado, la Defensa Civil palestina advirtió de nuevas escenas truculentas de masacres que afectan a ciudadanos inocentes en varias zonas del norte de la Franja de Gaza, especialmente en el campo de refugiados de Jabalia, Tal al-Za'atar y el barrio de Al-Qasib. Frente a esta dramática situación, la Organización Mundial de la Salud ha declarado que el cierre del paso fronterizo de Rafah pone a los trabajadores humanitarios en una situación difícil, advirtiendo de las repercusiones de que siga sin permitirse la entrada de suministros médicos en la Franja de Gaza. En una rueda de prensa en Ginebra, el portavoz de la OMS, Tariq Yasarevich, afirmó que existe una grave y urgente necesidad de combustible, lo que agrava las dificultades de las limitadas instituciones sanitarias que operan en la Franja de Gaza. El cierre de ese paso nos está poniendo en una situación difícil en lo que respecta al movimiento de personas, trabajadores médicos, rotación del personal de la ONU y muchas cosas del equipo médico. Pero lo más importante también son los suministros. No teníamos ningún suministro, llegando los últimos suministros médicos que recibimos en Gaza fueron antes del 6 de mayo. Y Naciones Unidas afirmó este jueves que la entrega de ayuda en Gaza por vía terrestre es la forma más rápida para evitar una catástrofe de hambruna en la franja. El portavoz adjunto de la ONU, Farhan Haq, hizo hincapié en la urgente necesidad de abrir pasos fronterizos para que la ayuda humanitaria entre en la franja de Gaza, subrayando que la entrega de ayuda no debe depender de un muelle flotante lejos de donde las necesidades son más acuciantes. Las rutas terrestres son el método de entrega de ayuda más viable, eficaz y eficiente. Por eso necesitamos que se abran todos los pasos fronterizos para evitar los horrores de la hambruna. Debemos utilizar la ruta más rápida y obvia para llegar a la población de Gaza. Y para ello necesitamos ahora un acceso terrestre. Y el portavoz militar de las brigadas Al-Qassam, brazo militar del movimiento de resistencia palestina Hamas, ha declarado que la ocupación sionista ha entrado de nuevo en el infierno de Gaza y está recibiendo dolorosos golpes tras iniciar una agresión terrestre en Rafah, el barrio de Zaytun y Jabalia. La ocupación sionista decidió desde hace 10 días iniciar una nueva agresión terrestre y se chocó entrando de nuevo en el infierno. Nuestros combatientes infligieron duros golpes a las fuerzas enemigas al este de Rafah antes de entrar en ella, en sus afueras y después de penetrar en ella, en el barrio de Zaytun. Nuestros combatientes decapitaron a sus oficiales y soldados y entre ellos cayó el más alto rango militar anunciado. En el campamento de Jabalia y en la ciudad de Jabalia, el enemigo probó el dolor por nuestros combatientes y sigue anunciando la muerte y las heridas de sus soldados, la destrucción y el ataque a sus vehículos. Más de 640.000 palestinos han huido de Rafah desde el 6 de mayo, según el Programa Mundial de Alimentos PMA. El PMA también indicó que con los cruces fronterizos en el sur de Gaza cerrados, no han tenido acceso a su almacén en Rafah, lo que les deja solo unos pocos días de suministros de alimentos.
No hemos podido acceder a nuestro almacén en Rafah durante más de una semana. Tenemos muy pocos alimentos y combustible a través de los cruces fronterizos del sur y siempre nos estamos esforzando. Pero actualmente no logramos traer volúmenes constantes de alimentos. Sabemos que necesitamos puntos de entrada adicionales y cada nuevo punto de entrada es una nueva arteria que bombea sangre a Gaza. Por lo tanto, trabajaremos duro para seguir encontrando nuevos puntos de entrada y obtener más asistencia, en volumen y de manera constante para ayudar a detener la hambruna y sus huellas. La Corte Internacional de Justicia, que abrió ayer el jueves sus audiencias de 2 días sobre la solicitud de Sudáfrica de detener el genocidio sionista en Gaza, pues en esta ocasión Sudáfrica indicó hoy que la reciente agresión militar sionista en la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, es una grave violación de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y que la Corte Internacional de Justicia debería tomar medidas inmediatas de emergencia para detener la brutal operación de la entidad sionista en Gaza. Lo que esperamos es que los jueces realmente consideren la solidez de nuestros propios alegatos, no solo ahora, sino también en términos de nuestras respuestas a los informes escritos de Israel, como lo exigen los tribunales, porque creemos que así es nuestra propia intención. Aquí ha sido realmente poner de relieve preocupaciones clave en torno a los crímenes internacionales y particularmente los crímenes de crímenes, que en este caso es genocidio. Lo tomamos muy en serio desde una perspectiva de derechos humanos y no esencialmente como se alega aquí por Israel, que estamos aquí para defender o proteger a Hamas de la destrucción. Y a su vez, en este mismo evento, el funcionario palestino Ammar Hijazi indicó este viernes pues, que Israel intenta dibujar una realidad paralela, ello después de que representantes legales israelíes defendieran la necesidad militar de la agresión en Gaza ante la Corte Internacional de Justicia. Veamos su declaración. Creo que lo que hemos escuchado es una presentación delirante y una realidad paralela que es contraria a todo lo que dice la comunidad internacional. Las instituciones pertinentes, el número de trabajadores humanitarios que fueron asesinados, el número de periodistas, la transmisión en vivo de este genocidio que todos ustedes han visto. Israel quiere que no creamos lo que todo el mundo está viendo animadamente, incluso en relación con la ayuda humanitaria. Todo lo que se ha presentado hoy ante el tribunal es contrario a lo que las organizaciones internacionales y los organismos pertinentes están trabajando sobre el terreno y se niegan a tomar medidas relacionadas con el alivio del sufrimiento de la gente sobre el terreno. Y por su lado, el gobierno español ha negado la licencia a un carguero internacional para atracar en un puerto de este país europeo, bajo sospecha de transportar armas desde la India a Israel, mientras partidos y asociaciones reclaman la necesidad de confiscar el armamento de otro barco también ahora fondeado en aguas territoriales españolas. La India es considerada uno de los países que proporciona a la entidad equipo militar en la guerra contra la Franja de Gaza. Actualidad nacional ahora. El ministro de Asuntos Exteriores y de la Comunidad Nacional en el extranjero, Ahmed Attaf, recibió una llamada telefónica de su homólogo serbio, Marko Duric, según informó este viernes un comunicado del ministerio. La entrevista telefónica fue una oportunidad para abordar las relaciones bilaterales históricas y las perspectivas de su fortalecimiento, además de cuestiones políticas de interés mutuo en la agenda de las Naciones Unidas, según el mismo comunicado. Las actividades de la tercera edición del Foro Internacional Hacia el Sur, la estrategia europea para una nueva temporada geopolítica, económica y sociocultural en el Mediterráneo comenzaron este viernes en Sorrento, Italia, con la participación del ministro de Energía y Minas, Mohamed Arkab. Mohamed Arkab participa pues en los trabajos del foro y en una sesión titulada Una nueva visión energética del sur, acompañado pues por los directores generales de zonas
Sonatrach y Sonelgas y directivos del ministerio. Argelia afirmó este jueves desde Malabo, capital de Guinea Ecuatorial, que seguirá siendo un socio comprometido, apoyando todas las iniciativas encaminadas a reforzar la cooperación y la integración económica en África, según un comunicado del Ministerio de Comercio y Promoción de las Exportaciones. Esta declaración se produjo durante la participación de Argelia en los trabajos de la cuarta sesión ordinaria del Comité Técnico Especializado de la Unión Africana para el Comercio, el Turismo, la Industria y los Recursos Minerales, organizada del 13 al 17 del corriente. Y el presidente de la Asamblea Nacional Popular de Argelia, Brahim Boughali, llamó a la creación de un comité parlamentario consultivo ante la Organización de las Naciones Unidas que incluya a representantes de los parlamentos de los Estados miembros. Durante su intervención en el comité preparatorio de la Sexta Conferencia Mundial de Presidentes de Parlamentos, Boughali afirmó que los representantes de los pueblos deben contribuir eficaz y seriamente a la toma de decisiones a escala mundial y participar regularmente en las diversas actividades e iniciativas de la ONU. Llamamos a una contribución seria y eficaz de los representantes del pueblo en el proceso de toma de decisiones a escala mundial y implicarlos regularmente en las distintas actividades e iniciativas onusianas. Llamamos también a la creación de una comisión parlamentaria consultiva de la Organización de las Naciones Unidas compuesta por representantes de los parlamentos de los Estados miembros. Estimados telespectadores, con esta noticia pues concluimos nuestra cita informativa de esta noche. Gracias por su amable atención. Pueden seguir los demás programas de Al 24 News. Y en cuanto a mí, les digo hasta mañana.